licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos de inmediato entonces con los temas que tenemos en la agenda. El primero de ellos, hemos obligado ciertamente la decisión del juez que determinó la desestimación del caso de la demanda de Luma contra Gautier. Bueno, vamos primero a que nos explique básicamente la importancia de la decisión del juez y lo que destaca de lo que el juez entendió que no fue la evidencia suficiente como para poder adjudicar el reclamo que estaba haciendo Luma. Sí, mira, José Elías, con motivo del contrato de Luma Energy, pues eso tuvo el efecto de desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica, y la mayoría de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica fueron a pasar al gobierno central y no fueron a trabajar con Luma Energy. La cantidad de personas que se fueron con Luma Energy es realmente muy pequeña a la luz de las expectativas que tenían ellos de que Luma Energy iba a poder absorber gran cantidad de los empleados. Esto ocurre porque obviamente el contrato estuvo diseñado para liquidar los sindicatos de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque le dio la potestad a Luma de contratar a los empleados que a ellos les diera la gana. No hubo un patrono sucesor que absorbiera la plantilla, que es la que tiene el conocimiento y experiencia necesaria sobre el tema, y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo, José Elías, que no ha cesado, ¿verdad? Como tú muy bien mencionaste esta mañana, la prensa está mirando para el lado, pero durante el fin de semana continuó el desbarajuste en la operación del contrato de Luma Energy. Vimos el evento más emblemático fue el juego de baloncesto, ¿no? Lo que ocurrió. Y las quejas continúan, y quejas ya dramáticas de gente que lleva 10, 15 días sin energía eléctrica, de gente que quiere que le pongan energía eléctrica en su casa nueva y le están diciendo que tienen que esperar 20, 30 días adicionales en lo que pueden ir allí a ver qué pueden hacer. Y esto pues ocasiona que Lutier lleve a cabo una serie de actividades concertadas, particularmente cuando comenzó el contrato, de hacer piquete, sentarse en las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica que Luma Energy está administrando. Y entonces Luma recurre al tribunal con un interdicto para evitar que se interfiera con las operaciones de Luma, la entrada y salida de personal, la entrada y salida de camiones. Pero de entrada hay que puntualizar que el objetivo principal de un proceso huelgario, de una actividad concertada, es paralizar las operaciones del patrono, porque así es que el patrono se ve obligado a negociar. Y aquí está el issue, que es muy interesante, de que Luma no es patrono de las personas de Lautier, ¿verdad? Que estaban afiliadas o que están afiliadas a Lautier, que eran empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la inmensa mayoría no pasó a trabajar con Luma. Pero hay una ley especial, que es lo que es más importante aquí, que es la ley 50 del 47, que regula la emisión de interdictos en disputas obreras. Y esa definición de lo que es una disputa obrera es bien amplia e incluye protestas que no sean entre patrono y empleado. Así que puede haber terceros, otras organizaciones que estén participando en un proceso de apoyo a un sindicato y que no sean patrono y empleado del patrono al cual se está protestando, y la ley especial, la número 50, los cobija. ¿Y qué dice esa ley? Dice que no se puede emitir interdictos permanentes, preliminares, ni entredichos provisionales, a menos que se establezca mediante una vista evidenciaria, que se establecen 5 criterios fundamentales. Número 1, obviamente, que está ocurriendo una perturbación que está ocasionando daños irreparables, que la policía no puede atender esa perturbación, que la parte demandante, el patrono, generalmente intentó mecanismos alternos de resolución de la disputa, y así pues la ley establece una serie de criterios de umbral, es decir, de naturaleza jurisdiccional, para que un tribunal pueda emitir ese interdicto. Y eso es así, José Elías, porque estamos lidiando entonces con unas políticas públicas que en Puerto Rico tienen raíz constitucional, que es que las personas se pueden organizar para avanzar sus derechos laborales contra los patronos, ¿verdad? La negociación colectiva, los convenios colectivos, y eso está protegido también por la ley 130
que es una ley que establece cómo es que se relacionan los empleados y los patronos dentro del proceso de negociación colectiva. Y si no se cumple con esos requisitos de la ley 50, no se puede emitir un interdicto. Aquí ocurrió un tropiezo procesal porque no se emplazó a Lautier dentro del término y el juez emitió un entredicho provisional el 4 de junio y luego que se emplazó a Lautier y a Figueroa Jaramillo, se celebró una vista del 11 donde comenzó el trámite de la segunda etapa del caso, que es el interdicto preliminar. Pero en el interdicto preliminar, como mencioné, la ley 50 exige que se pase prueba testifical. Y cuando hablamos de prueba testifical, de entrada, los testigos tienen que tener capacidad para poder testificar. Y uno de los requisitos que exige la ley para que un testigo pueda testificar es que tenga conocimiento personal. Entonces, los testigos que presenta Luma, tanto en esa vista del 11 como los que se presentaron en la vista del pasado 16, son testigos que nunca estuvieron en el lugar de los hechos, testigos que están testificando a base de lo que vieron en las redes, de lo que vieron en la televisión, de lo que le contaron sus subalternos, y eso no es suficiente. Y entonces en el proceso estuvimos haciendo objeciones constantes al testimonio, a lo que ellos interpretaban de lo que decían los videos, y el juez no las declaraba con lugar, pero porque en ese tipo de trámites las reglas de evidencia no obligan, el juez tiene mucha libertad, mucha latitud para aplicarlas o no aplicarlas, pero el juez, a pesar de que no declaraba con lugar nuestros planteamientos de objeción al testimonio, sí puntualizaba que ese asunto él tenía que evaluarlo como uno de valor probatorio, es decir, qué peso tiene ese testimonio de una persona que nunca estuvo allí, que nunca vio lo que pasó, que no puede identificar a las personas que están allí. Y el tribunal, luego de recibir toda la evidencia, pidió un memorando adicional a la parte demandante sobre una moción de desestimación y una moción para que se eliminen los testimonios que no tenían conocimiento personal, y resolvió el pasado viernes en la tarde. Una sentencia, José Elías, muy bien fundamentada, muy detallada. Es un documento que las personas que les interesa este tema sobre las disputas obreras y el uso del interdicto deben mirar, porque el juez hizo una aplicación bien rigurosa del derecho en este caso, y por supuesto tuvo que desestimar la reclamación de Luma, y al desestimar la reclamación de Luma implícitamente está diciendo que el entredicho provisional tampoco procedía, porque no pudieron cumplir con los requisitos de la ley 50. Ahora hay un comentario con el cual él cierra que deja entrever como que tampoco se puede permitir el que se impida el movimiento de personal y camiones de Luma en su facilidad, licenciado. Sí, él lo dice, ¿verdad? Como tal vez en el sentimiento de impotencia que tiene el tribunal. Mira, no tengo jurisdicción, no puedo intervenir en este asunto, y advierte que hay unas conductas que están prohibidas en el ordenamiento. No hace referencia específica, pero hay unas leyes particularmente que se aprobaron después del asunto este del 9-11 y que podrían tener alguna tangencia. No acepto ni implico con esto que podrían aplicar, pero él aparentemente hace referencia, pero refiere a las autoridades policíacas para que pongan en vigor, porque ese es uno de los elementos que se tienen que probar bajo una reclamación bajo la ley 50, que la policía, a pesar de los esfuerzos, no pudo o no estaba dispuesta a poner en vigor la ley y a evitar la interrupción de las operaciones de la parte demandante. Así que lo que está diciendo el juez no es ni mucho ni poco, ni añade algo a la controversia, porque eso es lo que dice el ordenamiento. Así que no implica ningún tipo de mandato del tribunal ni orden. Lo cierto es que lo que hace el tribunal es desestimar la demanda completa. O sea, no es que no emitió el interdicto preliminar, sino que dijo la demanda no sirve, hay que archivarla, y la archivó. ¿Qué va a hacer Luma ahora? No sabemos. ¿Qué va a hacer Lautier, verdad? Ante este escenario, tampoco he sido consultado sobre ese tema, pero lo cierto es que no hay ninguna prohibición
que impida que la UTIER vuelva a desarrollar actividades concertadas. La parte más importante de la decisión, a mi juicio, José Elías, es la que resuelve, que aplica la ley 50, que lo que está haciendo Lutier, o lo que hizo Lutier, porque ya no lo está haciendo, ¿verdad? En este momento no hay ese tipo de actividad al momento que estamos hablando. Es una disputa obrera, y al ser una disputa obrera, pues entonces le aplica la ley 50 y el tribunal no tendría jurisdicción a menos que se prueben esos elementos. Así que eso... Y él lo reconoce. Él lo reconoce, así que cualquier cosa que ocurra en el futuro, si Luma vuelve a radicar un caso, tiene que volver a cumplir y tiene que tener la rigurosidad que no tuvo en esta primera ocasión de cumplir con la ley 50. Así que eso es lo más importante porque hace el balance de intereses. Aquí está la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de tú unirte a un sindicato, de negociar, de hacer actividades concertadas por un lado, y por el otro lado está el interés, en este caso, de un patrono privado de tener sus operaciones. Y ese elemento de que se haya resuelto que la protesta de Lutier... Licenciado, ¿está en línea? Sí, estoy en línea. ¿Me escuchas? Parece que perdimos la señal. Estoy aquí, José Elías. Licenciado Manuel, no lo escucho. Mira, a ver, José Elías, ¿me escuchas? Licenciado, ¿está listo? Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora me escucho. Ok, disculpa, parece que pasó algo acá. Pues, en este momento perdimos la comunicación con usted. Ok, licenciado, ahora lo que quiero ir es a otro aspecto relacionado a un comentario suyo sobre los esfuerzos que se han tratado de hacer por parte del municipio para tratar de cumplir el trabajo que Luma no ha podido hacer o no ha querido hacer. ¿Cómo usted lo ve? Mira, José Elías, eso va a crear muchos problemas porque, primero, los municipios no están certificados para operar el sistema de transmisión y distribución. O sea, no tienen un certificado de energía que digan que ellos son una compañía eléctrica y que por tanto pueden interferir. Así que en ese sentido hay un choque, aunque podría haber una autorización en el código municipal para que los municipios respondan a cierto tipo de emergencia. Hay otra reglamentación sobre quién es una compañía eléctrica y ahí podría haber un problema. El otro asunto es que Luma está recibiendo una compensación extraordinaria por operar el sistema de transmisión y distribución, que Luma factura todo lo que invierte y que además pues se va a llevar unas comisiones, ¿verdad? Y unas bonificaciones. Y esto lo que está haciendo es relevando a Luma del calor de su incompetencia. Está relevando a Luma de cumplir con las expectativas que tenía ese contrato y está poniendo también, José Elías, en riesgo la salud y la seguridad, no solamente de las personas abonadas, ¿verdad? De los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ya hemos visto todos los incidentes que han habido con explosiones y fuegos, etcétera, sino también la de los trabajadores, que aunque hay muchos trabajadores que están con los municipios que son celadores, no hay constancia de que tengan el equipo, de que estén siguiendo la coordinación que hace falta con Luma Energy para que las líneas estén muertas antes de ellos meter la mano con ellas, ¿verdad? Y todo eso es un riesgo adicional que están asumiendo los municipios que podría ocasionar daños y perjuicios a muchas personas. Aparte de esto, ¿qué están pensando los municipios sobre ese esfuerzo que están haciendo, sobre los gastos en los cuales están incurriendo, que a mi juicio eventualmente tienen que hacer un reclamo a Luma Energy porque están asumiendo responsabilidades por Luma Energy? Así que yo veo múltiples problemas en esa intervención. Yo entiendo la buena fe de los municipios que han tenido que lidiar ante la incompetencia, pero ¿de quién es la culpa de todo esto, José Elías? De Pedro Pierluisi, del gobernador, que se le anticipó todo el problema, que se le dijo por dónde iba a reventar el proceso, que se le advirtió que no había el personal para operar el contrato, y él está mirando para el lado, José Elías, está dejando que todo el mundo meta la mano y resuelva. Y en ese sentido, me parece que la responsabilidad por cualquier accidente, cualquier daño y perjuicio que surja por esta intervención de los municipios, hay que adjudicársela al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, porque él tuvo ante sí la resolución 88 del Senado para posponer el contrato y no hizo nada, la vetó.
y tuvo el 450 para establecer la figura del patrono sucesor que hubiera incorporado todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para que tuviera la capacidad entonces de operar satisfactoriamente el sistema de transmisión y distribución y no tener tantos problemas actualmente. Y hablando de los municipios, voy a hacer referencia a la carta que le envía el presidente de la Junta de Control Fiscal a tanto senadores como a representantes del gobierno de los Estados Unidos sobre la situación de los municipios, algo así como una respuesta en 7 páginas que da la Junta sobre los reclamos que están haciendo los municipios ante el Congreso por los recortes presupuestarios. Pero vamos un momento sobre el contenido del documento, licenciado. ¿Qué nos dice sobre el particular? Sí, los congresistas se quejan del trato que la Junta le está dando a los municipios y de las medidas de austeridad que les está imponiendo. Sabes que el fondo de equiparación se está reduciendo anualmente y eso es una partida fundamental del presupuesto operacional de los municipios y la Junta quiere eliminarlo en el 2024, apenas en 3 años. Este año pretende recortarle más de $40 millones a los municipios y los alcaldes anticipan. De hecho, un periódico en la capital está escribiendo sobre este tema porque ya los alcaldes están anticipando que podría haber el cierre masivo de municipios y los municipios son fundamentales, no solamente responden a unas cuestiones históricas, geográficas y culturales, sino son las entidades públicas que más rápido responden a las crisis que se ocasionan y que más servicios dan directamente a los ciudadanos y ciudadanas y en ese sentido no hay manera de dentro de ese contexto tú plantearte la eliminación de los servicios de los municipios, pero si los estrangula, pues eventualmente los municipios desaparecen. Y la escritura está en la pared, José Elías, porque esa es una reiteración de la Junta de Control Fiscal de que no tiene ningún remordimiento en acabar con los municipios. Y como tú mencionabas anteriormente, hay unos precedentes que hay que mirar en donde la Junta ha tenido que recoger vela cuando hay oposición. Y particularmente en el caso del municipio de San Sebastián, donde hubo oposición frontal a las intenciones de meter al municipio de San Sebastián en un plan piloto para recortarle una tercera parte de su presupuesto. Pues la Junta tuvo que recoger vela y eliminó el plan piloto. Y me parece que los municipios se han quedado muy cortos en las actividades que deben realizar para presionar a la Junta para que esto no se materialice. Y eso es un área donde si no hay oposición en la calle, José Elías, la Junta se va a salir con su cometido, ¿verdad? Con su intención, porque es un asunto que se controla con el presupuesto. Y ya hemos hablado que en materia de plan fiscal y presupuesto, la Junta tiene las de ganar porque lo que hace es cerrar la pluma. Y no importa lo que tú quieras hacer, si no tienes el ingreso, pues no vas a poder llevar a cabo, ¿verdad?, las funciones que necesitas realizar. Y no es suficiente con estar hablando y esperando, como dice Wilda, o hablando por lo bajo o negociando, porque con esa contestación que el señor David Skill, que es el presidente de la Junta de Control Fiscal, que le dio a los congresistas, pues ya está claro. No hay ninguna duda, no hay espacio, no hay margen a que los municipios sueñen con que la Junta les va a pasar la mano suavemente, ¿verdad? Así que me parece que tienen que organizarse, tienen que llevar a cabo actividades de denuncia y lo primero que tienen que hacer obviamente es presionar también al gobierno central, al gobernador, para que en los trámites que están pendientes de ajuste de deuda, ¿verdad?, del escrito de divulgación y del plan de ajuste de deuda, el gobierno también abogue y haga presión por los municipios. Y eventualmente, José Elías, deben considerar la litigación para la impugnación de la constitucionalidad de la ley promesa, que es un asunto que está sobre la mesa hace mucho tiempo y que ninguno de los oficiales gubernamentales ha querido llevar al tribunal. Aquí se han quedado en las ramas, que si promesa tiene un puntito aquí o es una coma, que si esta palabra significa esta otra cosa, y nadie cuestiona la legalidad de la ley. Esta semana estuvieron en las Naciones Unidas y hubo denuncias bien puntuales y específicas de por qué la ley promesa es inconstitucional. Sin embargo, eso no se ha llevado al tribunal por los oficiales electos, a la luz
de que los obreros del Fondo de Seguro del Estado llevaron el caso y la jueza Taylor Swain y el circuito resolvieron que no tenía legitimación activa. Pues ellos son los que tienen legitimación activa ahora, porque son los que se perjudican directamente con las acciones antidemocráticas de la Junta. Así que yo creo que si no se organizan para hacer ese tipo de actividades en común en la calle, de denuncia, de divulgación y de litigación cuestionando la constitucionalidad, la Junta le va a pasar el rolo, porque la jueza le ha reconocido el poder de cerrar la pluma del presupuesto y entonces que los municipios repartan suerte con esa situación. Bueno, usted lo que me está recalcando es algo que planteaba más temprano, y es que la actitud de silencio ante lo que va a hacer la Junta no debe ser la estrategia a seguir para tratar de estar bien, de no calentarse con la Junta, para ver si nos consideran en algún momento, porque ellos van a seguir para adelante, y de la única manera que uno puede lograr algo para contener esto es confrontando. Definitivamente, José Elías, es la única manera que la Junta ha respondido, es la única manera de llamar la atención del Congreso, de llamar la atención a nivel internacional y de que se planteen otras soluciones. Mira, aquí la Junta tiene $7,000 millones que le está prometiendo a los acreedores en el plan de ajuste de deuda. Ese dinero serviría para reformar las estructuras municipales. Ese dinero serviría para establecer la ley de retiro digno. Además, hay $20,000 millones en créditos contributivos que no se están fiscalizando, que la mayoría de ellos no tienen un efecto en la economía de Puerto Rico, que son regalos de un paraíso fiscal a la inversión directa externa, que podrían muy bien ajustarse para redirigir e inyectar mucho dinero a las finanzas de los sistemas de retiro y a los municipios para resolver el problema. Y aquí se mantiene el privilegio de esas empresas que dejan de aportar al erario $20,000 millones, y aquí todo se dirige a privilegiar a los acreedores de bono, porque a los acreedores locales, los no asegurados, le están dando 5 centavos de dólar, José Elías. Que me lleva a el otro asunto que es bien importante y que a mi juicio no debemos pasar por alto, porque la gente no lo está discutiendo, que es el proceso de ajuste de deuda del gobierno central. Vamos a eso precisamente. Sé que de hecho ya estamos acabando este año fiscal y, como usted muy bien apunta, ha habido un silencio absoluto sobre el particular. ¿Cuál es el estatus de eso? Están en la discusión del escrito de divulgación, que es un escrito de más de 1,000 páginas, en donde se explica qué pasó con Puerto Rico, por qué llegamos a esta situación y cuál es la solución que la Junta plantea. Pero ha habido objeciones a ese escrito, que tiene que aprobarse el escrito antes de pasar a la etapa de votación y de la vista de confirmación del plan de ajuste de deuda. Y las objeciones son devastadoras, José Elías. Número uno, primero, que el gobierno no va a colaborar con la aprobación de las leyes habilitadoras si se recortan las pensiones. Y el escrito de divulgación no dice qué va a pasar si el gobierno no aprueba las leyes habilitadoras, que es evidente. La jueza no podría confirmar el plan de ajuste de deuda porque lo dice la sección 314 de promesa. El otro asunto es que AMBAC está planteando, que es una aseguradora de bonos, que el plan no es viable porque ya para el 2038 la propia Junta admite que el gobierno va a caer en déficits operacionales. Sin embargo, hay vencimientos de bono, como 4 vencimientos de bono posteriores a esa fecha. Y AMBAC dice, pues el plan no es viable, que es un concepto que es indispensable en este tipo de procedimientos, que lo que tú prometas lo puedas cumplir. Tú no puedes comprar un carro para pagar $500 mensuales si tu salario no te da nada más que para pagar 300. Y esto nosotros lo estábamos viendo desde el comienzo, cuando salió el plan de ajuste. Se ha señalado ya por respetados economistas que el plan no es viable, pero el que ya se materialice en una objeción es bien importante, porque la jueza va a tener que entrar en las cuestiones técnicas de feasibility, ¿verdad? De viabilidad. Y también está el asunto de que el Comité de Acreedores No Asegurados está cuestionando las clasificaciones que se están haciendo, el privilegio que se le ha dado a algunos acreedores no asegurados. En fin, la Junta ha hecho y deshecho en perjuicio de los acreedores no asegurados, lo cual augura una batalla bien fuerte. Y a mi juicio hay unos asuntos de umbral que va a ser bien difícil que la Junta pueda manejar, porque
Es pues que el gobierno dice que no va a aprobar las leyes habilitadoras. Sin leyes habilitadoras, la Junta no puede, la jueza no puede confirmar el plan. Y el asunto de feasibility, de que la misma Junta acepta que después del 2038 hay unos vencimientos de bonos que no se van a poder pagar, eso mata el plan. Entonces está la ley de retiro digno, que dirán, bueno, la Junta la va a anular. Sí, pero ahí hay una oportunidad también de impugnar la constitucionalidad de la ley promesa. Así que yo creo que se están dando las condiciones, José Elías, para que la Junta tenga que descartar ese plan y volver entonces a una renegociación del plan donde haya una consideración mayor para los retirados. Y aquí hasta ahora lo que está planteado sobre la mesa es no recortes adicionales, y para que se pueda entonces lograr una redistribución del dinero que tiene reservado la Junta para los acreedores de bono, para que se pueda solventar en un nuevo sistema de retiro y para que se le pueda dar suficiente, una cantidad razonable a los acreedores no asegurados. Eso echaría por el piso el plan y tendrían que empezar básicamente de cero a negociar con los bonistas, porque esas condiciones hacen que el plan no sea viable. Bueno, el cuadro que nos está planteando es uno donde ciertamente se va a requerir mucha acción de parte de las partes involucradas. En el caso de la legislatura es mantenerse en su postura, y traigo esto porque aquí hay un discurso por lo bajo del licenciado de que tenemos que viabilizar para que la Junta se vaya lo más rápido posible, y en ese ánimo estamos viendo una de las cámaras legislativas aprobando el presupuesto que planteó la Junta. Sí, y es una visión equivocada, porque lo que nos van a dejar es una ruina de país. Y vamos a tener que cargar con las consecuencias de todos esos disparates por 40 años, José Elías, comprometiendo nuestra educación. Sí, y cuando se vayan, ¿qué? Si nos van a dejar ya el país amarrado con esos compromisos, con una universidad menoscabada, con 30 o 40% de los municipios en ruina. O sea, ¿qué nos va a quedar de país sin un sistema de retiro razonable para nuestros empleados? Nadie va a querer trabajar en el gobierno porque no va a tener un sistema de retiro, porque va a ser un sistema de aportación definida que cuando tú te retiras no tienes suficiente para vivir. O sea, la viabilidad de Puerto Rico, si ya está comprometida hace mucho tiempo, pues realmente lo que va a propiciar esto es la emigración, un deterioro mayor de la economía y un incumplimiento posterior, que es lo que hemos hablado siempre de el terrible daño, el espectro de la segunda quiebra que ocasionaría a Puerto Rico si todo esto que ya se ve en el horizonte ocurre por esa actitud de dejadez, de que para que la Junta se vaya es mejor cumplir con lo que ellos quieren. José Elías, nadie en su sano juicio que mire esto detenidamente puede entender que eso es lo mejor, porque lo que va a quedar es un país legalmente comprometido y de una manera que no se puede incumplir, porque va a ser mediante decretos judiciales, con unos compromisos que no vamos a poder satisfacer a menos que no sea cortando más hasta el hueso lo que nos queda. Vamos a ver cómo esto se va a desarrollar, licenciado Emanuel, y como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar, y seguiremos hablando más adelante. Cómo no, José, estamos a la orden y que pase buen día.